Don Arturo tenía su despacho en casa señorial en pleno centro de la capital, en lo que hoy denominan con orgullo, el casco histórico. Aún siendo un científico, no se podía desprender de las ataduras ancestrales de un entorno altamente conservador, como se suele denominar, de buenas costumbres. Que no es más que seguir la corriente social, procurando que no haya ningún cambio. De esta manera, su anciana madre se encargaba de recibir las llamadas y administrar su agenda. Modernamente se encargan chicas jóvenes como recepcionistas, ya que el marketing capitalista ha convencido a los clásicos españoles que lo basaban todo en no molestar al poder. Como el poder psiquiátrico proviene de las universidades estadounidenses, al final, se dejaron llevar por una recaudación exitosa, como indicador del éxito profesional. Además, al impartir clases en la Universidad Hispalense, tenía su reputación más que ganada, amén de que su padre también fuese un prestigioso psiquiatra sevillano. De ese matrimonio, la viuda asistía cada domingo a misa, a una de tantas iglesias que hay en el centro de Sevilla. Concretamente, justo al lado, quedando a una plaza, entraba por la puerta del templo nada más salir de la casa despacho y hogar de su hijo, de ella y anteriormente su esposo. Esta anciana, departía muchas confianzas con el párroco, como no podía ser de otro modo. Incluso, si alguna vez quisiera ir al templo cabeza de partida, por denominarlo de alguna manera, con un pequeño paseo, ya se encontraba directamente con Monseñor Amigo Vallejo, el jefe de su párroco habitual, y el director de mayor grado de las almas, que deben seguir la senda que en su tiempo marcó Jesús de Nazaret. Además, al ser Monseñor un médico especialista en psicología y con un familiar cercano ejerciendo de psiquiatra, el círculo de la gente pudiente de la capital hispalense era un cerco. Entiéndase cerco porque el número de profesionales del alma en Sevilla con esa graduación se pueden contar con los dedos de una mano. El resto de compañeros a nivel municipal, lo sabemos todos. El alcalde, el inspector jefe de la policía que les garantiza siempre la seguridad, debido a su relevancia social. Abogados, fiscales, jueces, con los que debe compartir informes de personas con conductas que no entran dentro de lo que modernamente denominan el marco legal. Empresarios relevantes, algunos famosos y algún que otro intelectual acaudalado, además de profesionales médicos, pueden ser también los que compongan su círculo de amistades. La viuda del prestigioso psiquiatra, tenía a su hijo también en casa y ocupando el mismo puesto que antes ejercía su marido. Pero la sociedad española después de la muerte del dictador era distinta. Entraron toda clase de nuevas corrientes de pensamiento, muchas de ellas no eran más que un engaño. Pues al final la mayoría social absorbía con sus reglas poderosas y ancestrales cualquier cambio. Los músicos que proclamaban combatir el poder, se aseguraban que nadie entrase al banco y les dejara la cuenta corriente en blanco. Y al final debían contar con ese inspector jefe de policía. Ese abogado que conoce bien a los jueces del Palacio de Justicia. Que en definitiva, en aquel entonces, incluso actualmente, en una ciudad como Sevilla, la cuarta por su tamaño dentro de España, no son más que una veintena de magistrados. Todos ellos, que están en la cúspide del poder municipal, y del espiritual, de una manera u otra, se ven obligados a colaborar. La madre de don Arturo San Martín Roche abrió la puerta para que entrara el nuevo paciente, que llegaba allí por indicación de otro facultativo que lo atendió anteriormente. El joven que entraba por primera vez a la casa consulta de esa familia de psiquiatras era el que regentaba la tienda de ultramarinos. Aquel que le puso la verga al tesorero del arzobispado en su boca mientras que también el largo cabalgaba con el culo en pompa. Monseñor Amigo Vallejo, médico psicólogo y con un hermano psiquiatra, tenía desacreditado ya al único testigo que quedaba de la inapropiada conducta del tesorero de la Iglesia Católica en Sevilla. Ya que el largo cambió el rumbo, y al casarse con una chica sevillana, lavó sus vergüenzas. Ahora solo quedaba la versión de un enfermo mental. Bien es cierto, que pudiera haber más jóvenes, al igual que el largo, que estuvieran con el padre Rafael Campos, practicando la homosexualidad y siendo sobornados con dinero. Pero sería otro ámbito de investigación, que excede el propósito de este relato. Don Arturo, mantenía la discreción propia del psicoanálisis. Esta nueva conducta que ha desacreditado tanto a la Iglesia Católica, y que es uno de sus principales males, pues antiguamente, la misma labor la hacía un sacerdote.
Aclararemos que esta técnica psicológica que emplean todos los psiquiatras en la actualidad desde hace décadas, consiste en estar en silencio y dejar que el paciente hable. Es decir, no es más que obtener una declaración según términos jurídicos administrativos. O una confesión según el antiquísimo proceder de la Iglesia Católica. La introducción tras el saludo protocolario es: hola, ¿qué tal? A ver, cuénteme, ¿qué le preocupa? A continuación queda callado esperando que el paciente le cuente todos sus miedos, delirios, angustias, preocupaciones, que al final no son más que paranoias con distintos grados. Al cabo de un rato, o tras permanecer en silencio el paciente, el psiquiatra pregunta: ¿tiene algo más que le preocupe? No, eso es todo, es lo habitual al final de la entrevista. Muy bien, le voy a recetar esta medicación que le estoy escribiendo en esta receta para que pueda ir a la farmacia y no tenga ningún problema. Dentro de una semana me llama y me cuenta cómo le va. ¿Cuántos sacerdotes hacían esto mismo, pero al final la solución era rezar 3 Padres Nuestros y 2 Ave Marías? De ahí el sufrimiento de la Iglesia Católica, que tuvo que congregar, con Juan Pablo II, a los psiquiatras de todo el mundo en una de esas conferencias internacionales. Y por qué no decirlo también, el sufrimiento de los psiquiatras, sabiendo que estas mismas dolencias del alma, las solucionaban sin pócimas. Únicamente con la voluntad del creyente, y si le apeteciera echar una limosna a Sor Ángela de la Cruz, o poner una vela a las santas Justas y Rufina, o si no quieres desplazarte, perejil a San Pancracio. Pues una vez diagnosticado con alguna patología psiquiátrica, la enfermedad adquiere un carácter crónico. Deberíamos aclarar que la medicación actúa a nivel metabólico, reduciendo la producción de testosterona, y así el varón es reducido faltándole la fuerza, la agresividad, el ánimo para competir, que es propio de los machos de cualquier especie. El sentimiento de miedo invade al enfermo mental y entra en un estado de desconfianza crónico al faltarle la agresividad que proporciona la hormona masculina. La sustancia que permite luchar por las hembras. La que abre la proyección de un futuro. El impulso vital para poder pelear en la vida por una mujer y el resultado de la unión, los hijos. Entonces es cuando el varón queda atado socialmente e igualmente tiene un sentido su existencia. No hace tiempo, la homosexualidad estaba considerada una enfermedad mental. Precisamente porque no se ajustaba a esas leyes naturales de continuidad de la especie. Pero la psiquiatría cambió los parámetros, debido a la superpoblación del planeta, apostando por una sociedad escasamente reproductiva. De ahí que las políticas globales actualmente sean combatir sociedades como la islámica, con alto contenido religioso, y actuación en países pobres donde no usan el preservativo. Aquí el SIDA ha entrado fuertemente, al no haber un nivel de renta adecuado para comprar anticonceptivos. La eyaculación, así como la erección, son afectadas mediante la ingesta de psicofármacos, cercenando o dificultando mucho la salida sexual. Además, la estigmatización alentada por los medios de comunicación, presentan al enfermo mental no como una persona con miedo, sino como una persona de la que debemos desconfiar debido a una conducta peligrosa. Crímenes inexplicables se les atribuyen a los enfermos mentales. Así es como los describen. Que son capaces de cualquier cosa. Pero esta disciplina científica es muy reciente con respecto a las sociedades humanas, las cuales han existido durante millones de años y con revoluciones de todo tipo, es decir, personas que se enfrentaban al orden social o a la doctrina general. No vamos a citar revolucionarios activos, enfrentamientos, guerras, pensadores que fueron perseguidos, porque ejemplos no faltan y han sido precisamente el motor del cambio social. Pero tras la revolución industrial, con la implantación de la psiquiatría, se dejó muy atado cualquier intento de cambiar el orden económico. Bien es cierto que el marxismo alentó la lucha proletaria. Pero una vez vencida la Unión Soviética, debido al dinamismo de la economía de mercado, que se alimenta de la lucha individual, del interés por tu propio negocio, la colectividad quedó como un fracaso, y por tanto quedaron establecidas las mismas reglas para todo el planeta. Este Congreso Internacional de Psiquiatras con Juan Pablo II en la década de los 80, así se justifica desde la óptica política internacional.
El nuevo orden mundial, capitaneado por los Estados Unidos de Norteamérica, debe contar con la psiquiatría como herramienta para impedir cualquier cambio social. Únicamente quedaba la resistencia de Corea del Norte, la transición de Cuba, y el quebradero de cabeza de la sociedad islámica que continúa basada en una sociedad con fuerte carácter religioso. A la Iglesia Católica, como organización humana al fin y al cabo, también le interesa que el mundo islámico abra un lugar y pueda conseguir alguna cuota del mercado de las almas. China ya ha adoptado también el capitalismo, si bien con un único partido político al frente, pero capitalismo al fin y al cabo. La Iglesia Católica tuvo que aceptar al final del debate ideológico de los últimos siglos, la suplantación del confesor sacerdote por el psiquiatra, adaptándose así a la sociedad moderna basada en criterios científicos y también de mercado. Pero, comenzó a recaudar almas por haber caído su principal competidor, el comunismo. Tras ese triste balance, necesario no obstante para todo estadista al frente de cualquier organización social, el nuevo orden mundial, arrojaba una nueva realidad ideológica. La doctrina de aquel que murió en la cruz, tras 2000 años luchando para no quedar en el olvido, aquel que sentenció que los ricos no heredarían el reino de los cielos, había sido un auténtico fracaso.